Hola a todos, hoy les hablaremos acerca de lo que es la teoría de conjuntos. ¿Qué es la teoría de conjuntos? Es un grupo de objetos llamado elementos del conjunto, que comparten entre sí características o propiedades semejantes bien definidas, en donde no son repetidos ni ordenados. Un conjunto está bien definido cuando se puede afirmar si un determinado elemento pertenece o no al conjunto. Algunos sinónimos de conjunto son clases, grupos y colecciones. Una manera de representarlo es de la siguiente forma. Un conjunto es igual a 1, 2, 3, 4 consecutivamente, mientras que los elementos se ponen o colocan entre llaves, y así se indica el nombre del conjunto. Un conjunto puede tener un número finito o infinito de elementos. En matemáticas es común denotar a los elementos mediante letras minúsculas y a los conjuntos por letras mayúsculas. Así, por ejemplo, un conjunto es igual a B, C, D, E, F, G y H. En ocasiones, un conjunto viene expresado por la propiedad que cumplen sus elementos. Por ejemplo, un conjunto es igual a X perteneciente a un número real. 1 es menor que X mayor que 2. Es el conjunto de los elementos reales comprendidos entre el 1 y el 2. Dos conjuntos A y B son iguales expresado A igual a B, solamente cuando constan de los mismos elementos. Ejemplos de conjunto. El conjunto formado por los colores de la bandera de México. La colección de letras de la palabra murciélago. El conjunto formado por los dígitos del número. La agrupación de números naturales menores que 10 y la agrupación de números primos entre 0 y 20. Como puedes ver, al hablar de conjuntos nos referimos a agrupaciones de elementos simplemente. En matemáticas hacemos referencia a los conjuntos con una notación específica y símbolos particulares como los que se muestran a continuación. El símbolo, una U, significa un conjunto universo que contiene a la totalidad de los elementos del ejercicio planteado. La U inversa, mientras es la intersección de los conjuntos. A, B, C y números o las letras mayúsculas se utilizan para nombrar a los conjuntos. Así podríamos referirnos al conjunto A, conjunto B y conjunto C. Así sabríamos que son tres colecciones de elementos de las que se trata. Mientras que las llaves son los que delimitan a los conjuntos y describen o enumeran a los elementos del conjunto separados por comas. El símbolo igual es el que enlaza el nombre del conjunto con sus elementos. La barra vertical, que significa tal que, mientras que una E o tipo C, el significado de pertenencia, es decir, al usarlo queda claro que un elemento sí pertenece a un conjunto, mientras que la E en una diagonal significa que se usa en una expresión de elemento que no pertenece al conjunto dado, y las llaves o una O con una diagonal es un conjunto vacío o un conjunto que carece de elementos. Un conjunto puede darse enumerando todos y cada uno de los elementos que lo forman. Cuando tal enumeración sea larga o imposible, se recurre a fórmulas o a expresiones generalistas. Los conjuntos suelen designarse mediante letras mayúsculas. A, B, C. Los elementos del conjunto se escriben entre llaves, como se muestra. A igual a B, C. El conjunto vacío no tiene ningún elemento. Se representa por la letra O con una diagonal. Este conjunto se define como una necesidad teórica. Se necesita para aceptar algunas propiedades. La relación de pertenencia. Un elemento pertenece a un conjunto cuando es de él. Si el elemento
le pertenece al conjunto A, se escribe A minúscula pertenece a A mayúscula. Si el elemento P no pertenece al conjunto A, se escribe P minúscula no pertenece a A mayúscula. Ejemplos. El conjunto de los resultados que se obtienen al tirar un dado con las caras numeradas del 1 al 6 es E igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6. El elemento 7 no pertenece a E. El conjunto de los elementos naturales es N igual a 1, 2, 3. El número 10 pertenece a N, pero 3.2 no pertenece a N. De manera inconcreta, nos podemos referir al conjunto de objetos que una persona lleva en una bolsa, al conjunto de personas que trabajan en un edificio. Con las letras C, Q y R se designan los conjuntos de los números enteros, racionales y reales, respectivamente. La expresión R menos 2, 3 indica el conjunto de todos los números reales menos los números menos 2 y 3. Los métodos para definición de conjuntos. Al definir un conjunto se puede hacer de dos formas: método de extensión o numeración. En este método se hace un listado de sus elementos, si esto es posible. Ejemplos: el conjunto de las vocales en el alfabeto. B igual a, E, I, O, U. Y el lanzamiento de un par de dados comunes. D igual a 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Método de comprensión o descripción. Se describe alguna propiedad conservada por todos sus miembros y por los no miembros. La línea vertical se lee tal que o dado que. Ejemplo número 1. El conjunto de las vocales en el alfabeto. V es igual al conjunto de los elementos X tales que X es una vocal. Ejemplo número 2. El conjunto de los triángulos en un plano. T es igual al conjunto de los elementos X dado que X es un triángulo en un plano. Tipos de conjuntos. Según la cantidad de elementos que tenga un conjunto, estos se pueden clasificar de la siguiente manera. Conjuntos finitos son los que tienen un número conocido de elementos. Ejemplos: el conjunto de números que aparecen al lanzar un dado, el conjunto de días de la semana, el conjunto de las vocales y el conjunto de los enteros positivos menores que 10. Los conjuntos infinitos son los que tienen un número ilimitado de elementos, el conjunto de los números reales y el conjunto de los números reales entre 2 y 5. El conjunto universal es el conjunto de todos los elementos considerados en un problema o situación dada y se le denota generalmente por una U. Ejemplos. Número 1. Si solo se desea trabajar con los números reales positivos, el conjunto universal será U es igual a números reales positivos igual a 0, más infinito. Ejemplo número 2. Si se quiere trabajar con los números que aparecen en un dato, el conjunto universal será U es igual a 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Se puede notar que el conjunto universal no es único, depende de la situación. Conjunto vacío. Un conjunto que no tiene elementos y se denota por una O con una diagonal atravesada o unas llaves vacías. Ejemplos. El conjunto que es un vacío porque no hay ningún número real que satisfaga a x cuadrada más 1 igual a 0, o el conjunto de los meses del año con 27 días. Conjunto unitario. El conjunto unitario se distingue por tener solo un elemento, no importa qué tipo de elemento tenga el conjunto.
un gato, un perro, un número, una letra o cualquier otra cosa. Si tiene un solo elemento es llamado conjunto unitario. La unión e intersección de conjuntos. Diagramas de Venn-Euler. En muchas ocasiones es preferible emplear una representación gráfica de los eventos de un experimento, la cual usualmente consiste en representar el espacio muestral por rectángulos y los eventos por figuras circulares u ovaladas, en forma simple o sombreada, como se muestra en la figura. Estos diagramas se emplean para visualizar las operaciones fundamentales entre eventos y se les llama diagramas de Venn-Euler, en honor a los matemáticos Leonard Paul Euler, Basilea, Suiza, 15 de abril de 1707, San Petersburgo, Rusia, 18 de septiembre de 1783, y John Venn, Hull, Yorkshire, Inglaterra, 4 de agosto de 1834, Cambridge, 4 de abril de 1923. Con diagramas de Venn se obtiene una representación pictórica de eventos y manipulaciones con eventos. El inciso A muestra un diagrama de Venn de los eventos A y B, y el inciso B, la región sombreada es A perteneciente a B, la intersección de conjuntos, y la inciso C, la región sombreada es A, la unión de conjunto con B, y el inciso D, la región sombreada es A, mientras que el inciso E muestra el evento mutuamente excluyente, y por último el inciso F, la diferencia del evento A menos B. Conjuntos disjuntos. Se dice que dos conjuntos A y B son disjuntos si no tienen elementos en común. Ejemplo, si se definen los conjuntos A igual a X, ya que X es un número entre 1 y 10, B igual a X, ya que X es un número negativo, podemos notar que no comparten ningún elemento, por lo que la intersección de estos conjuntos es vacía o nula, como se muestra a continuación. Ejemplo, U es igual a X, ya que X es la letra del abecedario, mientras que A es igual a X, ya que X es la letra de la vocal, y F es igual a X, ya que X es la letra de la palabra estudiante. En el número 1 se muestra una unión de todos los elementos de ambos conjuntos, en donde muestra que A, en la unión con F, es igual a E, I, O, U, S, T, D y N. Y en el número 2 muestra los elementos que tienen en común ambos conjuntos, A, E, I y U. Y en el número 3, el elemento solo está en conjunto con A, en donde hay una igualdad nula. Mientras que en el número 4 se muestran los elementos que solo están en el conjunto F, los cuales son la S, la T, la D y la N. Y por último tenemos en el número 5 las vocales que no están ahí, que son la B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, Ñ, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y y Z. Es así como representan la N, los números naturales, la Z, los números enteros, la Q, los números racionales, la R, los números reales y la C, los números complejos. Muchas gracias.